Gracias Dios, gracias porque nos das la vida y podemos estar aquí. ¿Por qué no, iglesia, te pones de pie, cierras tus ojos y comienzas solamente a agradecerle a Dios porque nos da la vida, porque a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en el mundo, Dios nos permitió estar en este lugar. Nuestra familia está bien y nosotros tenemos salud y tenemos la oportunidad de llegar a su casa. Dios, gracias, gracias, te damos todas las gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Dios, porque tú nos has guardado, porque tu mano nos ha cuidado, Dios, y hoy podemos estar en tu casa, en tu hogar, Dios. Venimos el día de hoy a entregarte nuestra alabanza, nuestra adoración, que pueda subir como un olor fragante ante tu presencia, Dios. Nos venimos a entregar como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Dios. Queremos solamente adorarte y queremos que tu presencia esté en este lugar, porque si tu presencia no está aquí, de nada vale la pena llegar a este lugar, Dios. Es por ti y para ti, Dios. Acepta nuestra alabanza, acepta nuestra adoración, Dios. Te adoramos, Dios. Yo te pido, Dios, que pongas en nosotros un corazón dispuesto a adorarte, Dios. Sé tú el que ministre a través de nosotros, Dios. Usa nuestras manos, nuestros pies, nuestras gargantas, Dios. Que sea solamente para adorarte, Dios. Y bendecimos a la iglesia, a una iglesia que está en camino, Dios. La bendecimos, apresura sus pasos, Dios. Y declaramos bendición a la iglesia que nos ve a través de las redes sociales, Dios. La bendecimos y declaramos bendición en su casa, en sus finanzas, en su familia, en su alacena, que nunca va a hacer falta nada. Gracias, Dios, la bendecimos, Dios, y bendecimos este día, que es solamente para adorarte y agradarte. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Porque ahora dice que está a tu lado, dile, yo vine a adorar a Dios, ahí de lejitos, dile, yo vine a adorar a Dios y vengo a entregar todo, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, la alabanza a Él. Solamente a Él le adoramos. Vamos a adorarle también con tus palmas. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios no
Qué bueno es poder adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo. Y en este día es un buen día para hacerlo. Qué bueno que hoy has destinado tiempo para poder estar aprendiendo de la palabra en este día. Y bueno, pues quiero entrar a la plática del día de hoy, que es la segunda parte de las primicias. Si recuerdas, hace 8 días dimos la primera parte y bueno, pues hablamos de primicias, pero también decíamos que no tuvieras miedo. Sobre todo le hablamos a las carteras que estuvieran tranquilas, porque no íbamos a hablar de dinero, ¿verdad? Y hoy, pues hoy también, todas las carteras pueden estar tranquilas, no vamos a hablar de dinero. Así es de que vamos a hablar sobre las primicias, parte 2. Y vamos a fundar nuestra charla en Deuteronomio capítulo 26, verso 2, que dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y bueno, la palabra primicias, como lo describimos la semana pasada y hoy lo repito, es lo primero. Eso es primicias, es lo primero de algo que tenemos. Entonces, si bien es cierto, Dios enseñó al pueblo de Israel que llevaran las primicias al tabernáculo. Recordemos que en aquel tiempo el tabernáculo era lo que ahora es el templo. Tenía propósitos específicos de enseñanza y obediencia. Y eso es de lo que hoy quiero hablar. Las primicias tienen propósitos específicos y es enseñar y obedecer. Además de la promesa que Dios te da por la actitud que tienes de poder llevar la palabra de Dios, o de poder llevar, mejor dicho, las primicias. Y esto es a donde queremos ir. Y para esto, bueno, pues quiero tomar 3 puntos en este día sobre la importancia de las primicias. No lo olvides: enseñanza y obediencia. Y bueno, en primer lugar vamos a ver la obediencia. Dios pedía que sacaran los primeros frutos de la cosecha, pero no solamente eso, sino que pedía que fueran los mejores. Lo mejor era lo que se le llevaba a Dios. La Biblia nos enseña que del ganado tenían que ser los mejores hijos, vamos a llamarlo, del ganado, ¿sí? Eso era lo que tenía que estar, lo mejor. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios pedía era que el pueblo de Israel le llevara lo mejor solamente. Y eso Él lo dejó escrito en su palabra. Entonces era lo mejor de los frutos, era lo mejor de las semillas, era lo mejor de los animales que nacían en primer lugar. Tenía que ser lo mejor, no podía ser el peor. No podías llevarle el que estaba manco o tuerto, no, sino la Biblia nos dice que tenían que ser ejemplares buenos. Tampoco podías llevarle frutos mayugados o podridos o secos, sino tenías que escoger lo mejor. Esa era la primicia. Y Dios lo que se los dijo, se los dejó por escrito, y lo que Dios pedía era obediencia. ¿Sabes? Dios no se ponía a ver si la gente estaba escogiendo los mejores frutos, aunque Dios todo lo ve, pero no estaba observando a ver qué era lo que estaban haciendo. En otras palabras, cuando Dios pide obediencia, lo que Dios hace es que te ofrece toda su confianza para que tú lo hagas por tu propia voluntad. Que no andes diciendo: ay, ¿qué tal que hago esto? Y a lo mejor ni siquiera se van a dar cuenta. No, lo que Dios pide es obediencia. Y vaya que para obedecer nos cuesta trabajo, ¿verdad?
¿verdad? Toda la vida nos han enseñado a obedecer y creo que toda la vida hemos sido desobedientes. ¿Sí o no? Acuérdate de tus papás. Te mandaban algo y te decían, obedéceme. Y yo no sé cuántas veces te lo dijeron, obedéceme, y al fin y al cabo no los obedecimos. Y hoy por hoy, seguramente hay cosas de las que te arrepientes de no haber obedecido a tus papás terrenales. Espero que no te arrepientas en el futuro de no haber obedecido a tu papá celestial. Pero bueno, entonces parte de lo que es la enseñanza de las primicias es la obediencia. Eso era el propósito específico que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Tenían que ser obedientes, y por eso en este verso que tenemos de base dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. ¿De cuáles? De todos. De todos los frutos. Y esto es bien interesante, porque si tenían uvas, de las uvas. Si tenían aceitunas, de las aceitunas. Si tenían cocos, de los cocos. Si sembraban papas, de las papas. De todos los frutos, dice, que sacares de la tierra. Y luego aquí es lo interesante, que dice que Jehová tu Dios te da. ¿Quién les daba, o quién le daba al pueblo de Israel? Que cuando ellos sembraban y que no veían nada, porque únicamente metían la semilla y la tapaban y ya no veían nada, pero con el tiempo Dios les daba el fruto de lo que habían sembrado. Qué interesante. Número 2, actitud. Lo que Dios veía en el pueblo de Israel era la actitud que tomaban para llevar la ofrenda de las primicias y del diezmo. Ay, el diezmo. Qué tristeza le da a mucha gente cuando se habla del diezmo y cuando se habla de las primicias. Pero mira, yo estoy hablando de primicias y de diezmo porque la Biblia lo enseña. Y como la Biblia lo enseña, entonces yo lo tengo que enseñar. Y por eso habla de actitud. Ahora fíjate bien, hay 4 cosas que yo veo dentro de la actitud y son las que te quiero mencionar en este punto. La primera, tristeza. ¿Sí? Hay gente que siente tristeza por desprenderse de algo que significa dinero, esfuerzo y trabajo. Y le da mucha tristeza. Entonces cuando es el tiempo de recoger las ofrendas y los diezmos, la gente se pone triste. Es más, hay gente que en ese momento se sale de la iglesia y otros se van de la iglesia porque dicen que eso ya no está vigente. Pero es otra charla que tendríamos que platicar. Pero lo que te quiero decir es que Dios ve la actitud. Si tú traes con tristeza tu ofrenda, y llamemos ofrenda los diezmos, primicias y la ofrenda que se recoge cuando se hace un servicio, es ofrenda. Y todo eso es por obediencia. Y todo eso la gente muestra una actitud. Y una de ellas, decimos, es la tristeza de desprenderse de algo que significa dinero, esfuerzo y trabajo. Oh, qué tristeza poder dar eso. Con eso me alcanzaría para comprar esto, para comprar aquello. Y seguramente sí, pero hay algo que estás olvidando, y es que tomarás de las primicias, de los frutos que sacares de la tierra. Y me vas a decir, yo no soy agricultor, no siembro, pero tienes un trabajo, y del fruto de tu trabajo la Biblia dice que tú tienes que traer tu ofrenda, y no la debes de traer con tristeza. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a decir algo. Cuando tú traes una ofrenda a Dios, y esa ofrenda la traes con alegría, que es otra de las actitudes, cuando tú la traes con alegría, Dios se agrada de tu ofrenda. Pero cuando tú la traes con tristeza, Dios no recibe tu ofrenda. O sea, no sirvió de nada.
Y te voy a dar un consejo: si tú traes tu ofrenda con tristeza, mejor no la traigas, quédate con ella, no pasa nada, porque Dios no anda viendo a ver si la traes o no la traes. Hay una promesa y Dios bendice a los que lo obedecen. Y si tú lo obedeces, Dios te va a bendecir. Y si no, pues no tendrás la bendición de Dios en esa área. Ahora no te estoy diciendo que tienes que hacerlo, por eso te estoy hablando de las primicias. La actitud número 1 es tristeza. La otra es por obligación. Pues tengo que llevarlo porque pues dicen que Dios dice, entonces lo tengo que llevar. Porque el pastor dice que yo tengo que llevarlo y entonces lo tengo que llevar. Mi amigo, si tú lo vas a traer con tristeza o por obligación, no la traigas. Otros lo traen por miedo. Les da miedo de que Dios los vaya a castigar y los mande al infierno. Bueno, hoy te voy a decir algo: el que tú no traigas tus primicias, tu ofrenda, repito, tu ofrenda, llámese ofrenda normal, llámese primicias, llámese diezmo, una promesa que tú hiciste con tus labios, el que tú no la traigas no te va a llevar al infierno, pero sí puede traerte consecuencias en tus finanzas, en tu prosperidad. Y no consecuencias de que te vas a quedar pobre. No, hay mucha gente que no diezma, hay mucha gente que no ofrenda. Bueno, cada quien sabe lo que hace, es obediencia nada más. Entonces no quiero que pienses que te voy a obligar a que lo hagas. No, además te dije que no iba a hablar de dinero, estoy hablando de ofrendas. ¿Cómo puede ser la ofrenda de un canto? Cuando la iglesia está adorando, está alabando a Dios. Si tú traes esa ofrenda, pero lo haces por obligación o por vergüenza para que los demás vean que tú cantas y adoras, eso no le agrada a Dios. A la iglesia la puedes engañar, pero a Dios no la puedes engañar. Entonces hay gente que trae su ofrenda y sus ofrendas a Dios para que no lo castigue o para que no se vaya al infierno. No, ¿sabes qué es lo que te va a llevar al infierno? El no tener a Cristo en su corazón y no guardar sus mandamientos. Eso sí te va a llevar al infierno. Y la otra actitud es la alegría. Traigo mi ofrenda delante de Dios porque reconozco su soberanía, porque reconozco su bondad, porque reconozco que Él es mi proveedor, porque reconozco que Él es mi Dios, porque reconozco que Él es mi todo y porque reconozco que Él será, es y fue Dios. Y número 3, por reconocimiento. Entonces, el primer punto es por obediencia, el segundo es actitud y el tercero es reconocimiento. El pueblo de Israel, al llevar sus ofrendas de primicias, reconocía 3 cosas. Reconocía que Dios era dueño de la tierra y que Dios es soberano sobre toda la naturaleza. Es decir, que cuando el hombre sembraba o cuando el hombre siembra hasta el día de hoy, cuando el hombre siembra, cuando tú siembras algo, yo no sé si tú tengas un jardín en casa y seguramente sembraste algo, pero cuando tú siembras algo, en realidad quien hace que esa semilla germine, que esa semilla genere vida, es Dios. No son tus fertilizantes, no es el agua que le eches, no, es Dios. Mira, yo tengo un jardín chiquito y sembré unos arbolitos para que se vieran bonitos y los regaba. ¿Sabes qué? Unos árboles se pudrieron de tanta agua. O sea, echarles agua no significa que van a tener vida. Es Dios quien genera la vida. Sí, en esa semilla. Entonces el pueblo de Israel reconocía que Dios es el dueño de la tierra y que Dios es soberano sobre toda la naturaleza. También reconocían que Dios es el que da la provisión.
Para poder tener cosecha, escúchame bien, para poder tener cosecha, primero tuviste que sembrar. Y para poder sembrar, esto es interesante, para poder sembrar, primero tuviste que tener provisión, es decir, que sembrar. Y eso es lo que Dios te da. Cuando el campesino, el agricultor llegaba a sembrar, sembraba de la cosecha del año anterior. ¿Y sabes quién le había dado esa cosecha? Dios. Porque Dios es el que hacía que cada semilla diera su fruto, y a su tiempo ese campesino cortaba, segaba, sacaba el fruto de la bendición de Dios. Dios le proveía que todo lo que sembraba se diera, y entonces pudiera tener alimento, pudiera tener dinero, porque vendía o hacía trueques en aquel tiempo. No sé cómo sería, pero lo que sí sé es que entonces ellos tenían de la provisión de Dios y reconocían que Dios les había dado una cosecha en el ciclo pasado para ahora poder sembrar. Por eso llevaban sus primicias, por reconocimiento. Reconocían que Él era su proveedor. Para que tú puedas traer una ofrenda, primero tuviste que recibir la bendición de Dios. Hoy en día, yo no sé cómo tú le hagas, pero mira, yo no toda la fecha o todo el tiempo he sido pastor. También trabajé por muchos años. Y sabes, cuando recuerdo mi primer trabajo, que yo tuve que ir a solicitar trabajo, o que estaba yo pensando, más bien dicho, en ir a solicitar trabajo. Y recuerdo que yo le decía a Dios: Señor, dame un trabajo. Ya tenía novia, y decía: Señor, dame un trabajo porque yo me quiero casar y tengo que mantener, y yo no puedo estar sin trabajo, así es de que dame un trabajo. Y esa era mi oración. Y recuerdo que un día estaba yo debajo de la camioneta porque se había descompuesto de algo, y mi hermano me dijo: pues a ver, métete ahí a ver qué ves. Y yo me metí, y él fue a buscar herramientas o no sé qué cosa, y fueron cuestiones de minutos los que yo estuve abajo de la camioneta. Y cuando estaba ahí abajo le dije al Señor: Señor, yo necesito un trabajo y quiero que me des un trabajo, y yo creo que tú me lo vas a dar. Es más, ni lo voy a ir a pedir, porque tú me lo vas a dar. Y sabes, en los siguientes días recuerdo que llegó un licenciado ahí al taller, y pues estaban platicando del trabajo que mi hermano tenía que entregar. Y de momento le dice el licenciado: oye, maestro, ¿no conoces un muchacho que quiera trabajar en el banco? Y yo estaba ahí a un lado, y dice: pues ahí está él. Y entonces se voltea a él y me dice: ¿tienes preparatoria? Le dije: sí. Bueno, entonces te espero el lunes para que vayas allá y te diga qué es lo que tienes que hacer. Así fue, llegó el trabajo a mi casa. Entonces yo fui el lunes, le llevé mis documentos, todo lo que me pedía, y me dijo: hay que hacer el examen. Dios me dio el trabajo. Y sabes, te voy a decir, esto es lo que yo aprendí. Por gratitud, cuando me llegó mi primer cheque, mi primera quincena, yo fui con el pastor y le dije: pastor, aquí le traigo mi primicia. Y él me dijo: ¿de qué es? Le dije: Dios me dio mi trabajo y aquí traigo mi primicia, pastor. Mi pastor oró por mí, pidió la bendición de Dios para mí, y duré en ese trabajo 10 años trabajando en un banco. Después Dios me permitió estudiar una carrera, una licenciatura, y cuando estaba yo buscando trabajo le dije: Señor, dame un trabajo, yo quiero hacer esto. Y yo ya me veía dando cursos y asesorando gente, y así me veía yo. Y recuerdo que un amigo me dijo: vete tus papeles. Él era gerente de un banco y me dijo: ven, échame tus papeles para que entres a trabajar en un banco. Dije: pues voy a entrar al banco. No era lo que yo quería, pero voy a entrar al banco. Y enseguida
me habla otro amigo, me dice: hay un trabajo, ¿le entras? Es para dar asesoría empresarial. Nos vamos a la Ciudad de México 15 días, todo pagado. Si pasamos el examen nos quedamos todos, y si reprobamos, pues nadie se queda. ¿Le entras o no le entras? En el otro trabajo ya estaba yo ganando, en el otro no. Y yo decidí ese, porque era lo que yo quería. Y yo sabía que ese trabajo Dios me lo estaba dando. Y me fui. Estuve en México 15 días y Dios nos dio el trabajo. Todos aprobamos el examen. Desde el director, todos aprobamos el examen. ¿Y sabes? Sí, volví a hacer lo mismo. Fui con mi pastor y le dije: pastor, aquí están mis primicias, con mi primer pago. ¿Y sabes que Dios me ha bendecido tanto? O sea, esto te lo digo, no creas que es coco wash para que lo hagas. No. Es algo que Dios a mí me ha dado, porque yo reconozco que Dios me ha dado el trabajo cada que yo se lo he pedido. Yo reconozco que Dios me ha dado la provisión para poder traer mi ofrenda delante de Dios. Y es por eso que yo sé y reconozco que Dios me dio la sabiduría para poder llegar hasta donde llegué en mis trabajos. Y yo sé también que hay empresarios que Dios les ha dado la sabiduría para poder poner un negocio. Y cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha dado antes Dios te dio la sabiduría, antes Dios te dio la idea. A mí antes Dios me dio la preparación para poder llegar a un trabajo de esos. Y es por eso que yo reconozco que Dios es Dios. Entonces, obedecer, una buena actitud y un reconocimiento. Las fiestas de las primicias se hacían, escúchame bien, las fiestas de las primicias se hacían en reconocimiento de que Dios les había dado la tierra prometida. Nosotros lo hacemos por la salvación recibida por parte de Dios a través de Jesús. Y porque un día también nosotros estaremos en la tierra prometida, en la patria celestial, con Cristo por toda la eternidad. Así es de que, mi amigo, las primicias no es algo simple. Las primicias no solamente es dinero. Las primicias traen mucho más que eso. Y las primicias nos enseñan obediencia, actitud y reconocimiento. Está en ti hacerlo o no hacerlo. Dios nos pide de algo, y quiero concluir con esto. Dios nos pide de algo de lo que Él mismo nos da. No te pide de lo que no te ha dado. Dios te pide de lo que Él te da. Por eso dice: las primicias de los frutos que sacares de la tierra. Mi amigo, son las primicias del trabajo que Dios te ha dado, del negocio que Dios te ha dado. En este tiempo entendemos que son pocos los que trabajan la tierra. Y yo entiendo que no va a llegar alguien aquí con el primer cochinito, el becerro, la gallina o el guajolote. Yo lo entiendo que no es así. Pero hay algo: obediencia, actitud y reconocimiento. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no te obliga a ofrendar, aunque todo el tiempo te bendice. A lo mejor tú digas: ¿de qué me ha bendecido Dios? Amigo, tienes aire. Y vaya que hoy el aire está muy caro. Sí, está muy caro. Yo lo sé. La gente que necesita un tanque de oxígeno tiene que pagar mucho. Pero tú y yo lo tenemos gratis. Tú y yo no pagamos por eso. Y si eso no te da la actitud de obedecer a Dios y de reconocer lo que hace Dios, estás en toda tu decisión. Pero sí hay algo interesante. Cuando traigas una ofrenda a Dios, tráela por obediencia, tráela con una buena actitud y tráela reconociendo que Dios te ha dado la provisión para poder traerla.
Y si no cumples con esas 3 cosas, si tú no crees, no quieres obedecer a Dios, es decir, quieres desobedecerlo, y cuando lo traes a fuerza, no la traigas. Mira, a lo mejor se va a oír fuerte, pero con tu dinero y sin tu dinero, la iglesia sigue adelante. Quiero orar contigo. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres maravilloso. Te doy gracias porque tú eres majestuoso. Y Padre, encontramos en tu palabra que las primicias nos enseñan. El propósito de las primicias era enseñar al pueblo a obedecer, a reconocer y a ver la actitud con la que la llevaban tus ofrendas. Y Padre, yo quiero hallarme agradable delante de ti. Quiero ser obediente, quiero hacerla con buena actitud y siempre reconocer que de lo recibido de tu mano, de eso yo puedo ofrendar. De todas las ofrendas que tú pongas en mi corazón. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque entiendo y aprendo en tu palabra que no solamente es dinero, 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 dinero. No, sino que es aprender de tu palabra y reconocer, obedecer con una buena actitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me estás escuchando, si tú tienes una iglesia a donde asistes y en tu iglesia hay tiempo de primicias, esta es la palabra. Tú decides si la llevas o no la llevas, pero la palabra es esta. Si no tienes a dónde ir o no vas a ninguna iglesia y te interesa saber qué hacer, puedes llamarnos o poner un mensaje ahí en el Facebook o en YouTube y con gusto platicaremos contigo para aclararte las dudas, si aún tienes más dudas. Que Dios te bendiga. Es un gusto, es un placer que nos sigas, es un gusto saber de ti y queremos que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en el siguiente servicio próximo martes. Que Dios te bendiga. Hasta luego.